Le damos la bienvenida a este programa que hoy nos reúne para conversar un tema muy importante referido a todo esto que hemos venido haciendo en el programa Diálogo sobre el Bienestar. Esta es la tercera edición del 2018. Mi nombre es Yanancy Noguera. Esta iniciativa comenzó en el año 2003, es producto de un trabajo de la Fundación Konrad Adenauer y la Flaxo Costa Rica, y fundamentalmente lo que se busca con este proyecto es crear un espacio de diálogo de cómo generamos este encuentro entre lo que significa crecimiento económico y bienestar social. En el marco de este programa y sobre todo a raíz de este lanzamiento del programa con trabajo de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica y el Semanario Universidad, queremos aprovechar la celebración de este mes que pasa desapercibido muchísimas veces, que tiene que ver con lo que significa el futuro, el crecimiento de Costa Rica. Vamos a hablar en este programa, en conmemoración del mes de la niñez y de la adolescencia, sobre la importancia de las acciones de política pública en razón de los niños, sobre todo en etapa temprana. En esta ocasión nos sentimos muy contentos porque nos acompañan dos personas que tienen un conocimiento importante sobre el tema de infancia temprana. El señor Ludwig Wendel, quien es sociólogo de Flaxo Costa Rica, él es especialista en temas de derechos humanos de la niñez y la adolescencia y también tiene experiencia en políticas sociales orientadas hacia este público. Y también tenemos a Katia Rodríguez, que es el representante de la Defensoría de los Habitantes. Solamente como algunos elementos introductorios, porque obviamente ustedes van a ser los que nos van a poder conversar más sobre ese tema. Según datos de UNICEF, solamente 5% de los costarricenses, de los niños costarricenses entre 2 y 7 años, están cubiertos por el programa de los SENSINAI. Y de estos, un 30% de los niños y niñas de las familias más pobres son los que reciben servicios ofrecidos por los SENSINAI. Es decir, tenemos un porcentaje muy importante de niños y niñas descubiertos por un programa fundamental de parte del Estado para esta población. Y en cuanto a la tasa de mortalidad infantil, si bien pues, nos debemos sentir orgullosos porque el nivel de mortalidad infantil en Costa Rica no supera el 8% por cada 1000 niños que nacen, sí tenemos que conversar y que hablar sobre el tema de nutrición, porque realmente sí es una realidad que afecta a la niñez. Aproximadamente a un 5% de los niños y niñas entre 1 y 7 años tienen algún tipo de nutrición severa y moderada. Eso simplemente como para señalar dos datos de los que van a ser el punto de partida de esta conversación. Yo lo primero que les quisiera pedir a los dos es que casualmente puedan ponernos en perspectiva lo que significa la atención de parte del Estado costarricense de la situación que enfrentan los niños y niñas en Costa Rica. Don Ludwig, empezamos con usted. Muchas gracias. También creo que esta discusión en el contexto de este mes de la niñez es muy importante porque es fundamental reflexionar sobre los niños y niñas como sujetos. A veces el Día del Niño se mira de una manera muy superficial, ¿no? Donde pues, la gente le da regalitos a los chiquitos, etcétera, y se olvidan de la problemática tan profunda que tiene la niñez y la adolescencia, incluso la situación en que están muchos de sus hijos e hijas en cada una de las familias. Y entonces propiciar un diálogo de este tipo que vaya hacia el mejoramiento del bienestar, a mí me parece que es central. Sobre todo cuando hablamos de la niñez en la etapa temprana. Y yo creo que en los últimos años se ha venido hablando bastante acerca de la importancia de la estimulación temprana en los niños y niñas. Hay una serie de factores de carácter biológico que tienen que ver, por ejemplo, con que es el periodo en el cual el cerebro crece más rápidamente, tiene más peso, y los niños y niñas pues tienen un proceso de aprendizaje mucho más veloz. Y entonces es fundamental esa estimulación para que los niños puedan ir fortaleciendo sus capacidades cognitivas a lo largo de su vida. Bueno, ahora el campo de la neurociencia es bastante generosa en investigaciones con respecto a ese tema, que bueno, yo creo que no es quizás el momento para entrar a profundizar sobre eso, pero sí
hay algo que es fundamental destacar, y es el hecho de que algunos de los factores fundamentales para que los niños y niñas logren esa estimulación, esa condición, es que tienen que estar bien cuidados, tienen que recibir amor, tienen que estar bien nutridos, tienen que recibir una estimulación con cierto raciocinio, con cierta conciencia, entendiendo que los niños menores de 5 años y en general los niños en edad escolar, pues son niños, son sujetos. Y cuando hablamos de personas como sujetos, estamos pensando en personas que tienen una capacidad dialógica. Y aunque a uno le parezca extraño que un bebé tenga una capacidad biológica, lo tiene. El niño tiene, en sus primeras etapas, tiene su forma de expresar lo que él desea, cuando llora en su cunita, cuando quiere hambre. Un niño teóricamente no debería de tener llanto, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental esta discusión para ir generando no solamente conciencia en la sociedad, sino sobre todo que sea adoptada este tema por el Estado, ¿no? Para fortalecer las políticas de Estado. De hecho, me gustaría muchísimo, bajo ese contexto que usted presenta, que usted nos diga hasta qué punto el Estado realmente está atendiendo esta situación, sobre todo en lo que tiene que ver con los programas de nutrición que tenemos disponibles en Costa Rica. Claro, bueno, primero yo creo que hay que reconocer al programa Diálogos para el Bienestar el interés en este tema, que como acaba de decir don Ludwig, es de una trascendencia social importantísima y que muchas veces lo menospreciamos en ese sentido. La labor del Estado en relación con la protección de los derechos de toda la niñez y adolescencia es clave, en el sentido de que le corresponde al Estado garantizar esos derechos y hacer efectivos las obligaciones. Uno de los aspectos que más se suele confundir es pensar que los niños y niñas son propiedad de padres y madres y que entonces ellos son los estrictamente responsables y que no hay intervención del Estado sino hasta que hay crisis. Y eso es una conceptualización errónea, porque tenemos que entender que la crianza de los niños y niñas es un asunto social, es un asunto de interés público, y cuando los padres y madres no tienen todas las herramientas para llevar adelante adecuadamente ese desarrollo integral, pues le corresponde al Estado por diferentes programas apoyar ese proceso. Y no estamos hablando, no hablemos de la situación crítica ya de casos de violencia o de abandono, hablemos de la cotidianidad del desarrollo. Y de ahí, digamos, programas como usted lo señalaba al inicio, del Sensinay, son fundamentales que también se les dé herramientas a los padres y madres y cualquier persona cuidadora para lo que es la educación positiva, que llamamos ahora educación positiva de niños y niñas, sobre todo porque estamos tratando de abandonar viejos modelos de crianza basados incluso en el castigo físico. Entonces, ese tipo de transiciones, el Estado tiene que estimularlos, el Estado tiene que promoverlos. Aprovechemos este último señalamiento para ir a un corte y les pediría que cuando regresemos hablemos de una forma crítica sobre este programa de Sensinay y las otras acciones del Estado, desde su perspectiva en que estamos en deuda. Seguimos en este programa Diálogos sobre el Bienestar, hablando sobre la infancia y la atención de parte del Estado a la niñez costarricense. Doña Katia, específicamente desde la visión de la Defensoría de los Habitantes, ¿cuáles son fallas o deudas que tiene el Estado costarricense con la niñez dentro del programa Sensinay u otros alcances que ustedes consideren? Sí, si vemos la niñez y adolescencia como diferentes etapas en donde hay programas focalizados según la edad, pues podríamos decir grosso modo que la intervención en primera infancia ha sido de lo más robusto que tiene nuestro país. Tenemos sobre todo en materia de salud, usted mencionaba el dato de mortalidad, pero también tenemos el programa de tamizaje que ahora incluso que previene una cantidad muy amplia de enfermedades congénitas
congénitas y que ahora incluso se ha ampliado al tamizaje auditivo y al tamizaje visual. Esos, digamos, son aspectos importantes. Pero, como señalábamos anteriormente, hay otras herramientas que nos hace falta seguir incorporando. Y aquí voy a puntualizar en lo que es la crianza. No estamos tomando en consideración las necesidades de padres y madres y cuidadores de contar con esas herramientas, y no necesariamente es trasladárselas para que otro la haga. Llevar a un niño al Sensinay para el cuidado no es pretender que ahí lo formen, no es pretender que ahí le desarrollen sus hábitos esenciales, eso tiene que venir de la casa. Y muchas veces padres y madres que necesitan ese espacio para el cuidado mientras trabajan, pues creen que también están delegando ese proceso, y hace falta mayor interiorización en ese aspecto. Hay otras edades en donde sí tenemos vacíos muy grandes, por ejemplo, en el caso de los adolescentes. Estamos como pensando que la niñez, la protección de la niñez se queda en los 12 años hasta la escuela, y el espacio de los adolescentes se nos está quedando vacío. Pero como esto es un programa específicamente de primera infancia, aquí es donde yo sí quisiera enfatizar en cuán importante es el proceso de formación, incluso afectiva, que debe darse con los niños y niñas pequeños, para que luego tengamos las bases en procesos más complejos de desarrollo de personalidad, de definición de identidad, cuando ya son adolescentes. Y si no hacemos eso en esas primeras etapas, podemos tener situaciones muy debilitadas para enfrentar las que siguen, y no podemos esperar que el Estado nos dé todas las condiciones, y tenemos que ser partícipes. Eso no se agota, por ejemplo, en escuela de crianza o escuela para padres. Hoy por hoy ese programa está más que todo enfocado cuando ya ha habido deficiencia. No hay propuestas proactivas que cualquier padre o madre vaya porque quiere aprender, sino es más bien referido porque ya ha habido una falla. Entonces nos hace falta esa oferta preliminar. Don Ludwig, bajo esa integralidad que mencionó usted al principio, que Katia también está planteando, ¿cuáles serían mejoras que deberíamos introducir en el mercado, en la situación de la atención de la niñez por parte del Estado? Bueno, miren, en primer lugar yo quiero destacar que Costa Rica tiene una inversión bastante significativa en materia social. Costa Rica es uno de los países que más invierte en el campo social de América Latina. Y como muy bien lo dijo Katia, también en el campo de la primera infancia. Por ejemplo, ha sido un país exitoso con los Sensinay, que eso fue un programa muy importante que logró reducir la desnutrición, hoy llamada malnutrición, y ha habido pues, preocupándose poco a poco por este tema del cuido. Bueno, surgió la red de cuido en la época del gobierno de la señora Laura Chinchilla, y luego se mantuvo en el contexto del gobierno anterior, y bueno, y creo que se va a mantener en el gobierno actual. Pero ¿cuál es el punto que tiene que ver con la discusión que se está dando en estos momentos en el país, de que se viene dando desde hace rato, que viene planteando la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría, etcétera? Es que tenemos una institucionalidad muy amplia que atiende inclusive a la niñez y a la adolescencia, pero ninguna se coordina entre sí. No hay coordinación entre las instituciones. Entonces uno mira, por ejemplo, que no se hablan el Sensinay con la red de cuido, aunque se supone que la red de cuido es un mecanismo de coordinación de todos los mecanismos que tienen que ver con el cuidado del país, pero pareciera que eso no fluye como uno quisiera que se dé. Entonces vea, por ejemplo, en el caso de Coyolar de Orotina, que lo tengo muy fresco porque yo vivo una parte de mi tiempo allí, y usted tiene un Sensinay, y a los 150 metros tiene un centro de cuidado de la municipalidad. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser posible que no podamos tener un centro integral que articule esas dos cosas? Bueno, eso ocurre
precisamente en todos los ámbitos. Entonces, ese es un elemento que me parece que es fundamental. El segundo elemento, y que también creo que lo planteó muy bien Katia, tiene que ver con el carácter de la proactividad del Estado. El Estado no solamente tiene que atender, sino que al mismo tiempo tiene que promover. Y lo digo, promover en el sentido de propiciar que la sociedad logre incorporar el enfoque de los derechos humanos de la niñez y de la adolescencia. Porque ¿qué es lo que está pasando ahora? Lo que pasa es que tenemos un marco jurídico muy generoso en materia de niñez y adolescencia, tenemos una institucionalidad que no siempre funciona de acuerdo a ese marco jurídico, y luego tenemos una sociedad que está al margen, a espaldas de lo que plantea ese marco jurídico. Entonces, a pesar de que hay una ley contra el castigo físico, los papás y mamás siguen castigando a los niños. A pesar de que hay una ley contra las relaciones impropias, se siguen dando las relaciones impropias hacia los niños y niñas. A pesar de que hay leyes que protegen y que cobijan a los niños menores, digamos, que sanciona la negligencia, etcétera, nosotros día a día vemos que los chiquitos están siendo pues descuidados por la negligencia de los papás. Es decir, es una institucionalidad que si no logra articularse, si no logra coordinarse, si no trabaja y como dice la expresión esa, no logra remar todos juntos en un mismo sentido, pues no vamos a resolver un problema. Y ya nada más, solo para terminar una cosita, y es que el problema que tenemos hoy es que ya los derechos de la niñez no se resuelven únicamente con una vacuna, como hace 60 años, que con una vacuna nosotros resolvíamos los problemas infectocontagiosos, sino que la problemática de nuestra sociedad es tan compleja que necesitamos una intervención compleja. De hecho, me gustaría que en el tercer bloque ustedes hagan una reflexión, porque tenemos una institucionalidad descoordinada, tenemos resultados positivos. ¿Qué más deberíamos hacer como sociedad, más allá del Estado como sociedad, para una mejor atención de la situación de la niñez costarricense, que es la razón que nos tiene en este programa hoy? Para cerrar este debate, esta discusión que hemos tenido, Katia, si usted pudiera puntualizar cuáles son las acciones que como Estado y como sociedad deberíamos desarrollar para mejorar la atención de la infancia. Sí, muy puntualmente. Tenemos un nivel político de intervención en donde urge que haya una verdadera rectoría en niñez y adolescencia. Esto de la descoordinación no es un efecto casual, es parte de esa dispersión de competencias y que no hay un hilo conductor ni una autoridad centralizada que no es el patronato, porque el Patronato Nacional de la Infancia lo que le corresponde es la atención, no la rectoría. Y en lo puntual con la primera infancia, yo diría que seguir enfatizando en las propuestas de programas de educación positiva. En este momento, más del 50% de los niños, niñas y adolescentes presentan castigo físico como forma de crianza, eso es lo más terrible, y muy tristemente, alrededor de 7 niños por día atiende el Hospital Nacional de Niños entre 0 y 5 años afectados por el castigo físico de sus padres y madres. Eso es muy alarmante. Por otra parte, en el tema de nutrición que usted bien planteaba, tenemos una urgencia porque si bien hay alimentación para estos niños, no se generan estilos de vida saludables e inmediatamente de la primera infancia pasamos a la edad escolar, en donde más bien se revierte el porcentaje y tenemos un 26% de sobrepeso. Entonces hay situaciones críticas. Un aspecto esencial que es la atención, sobre todo en lo que es la parte afectiva, que yo quiero insistir mucho en eso, no la podemos sustituir con medios tecnológicos. Estamos empezando a ver cómo los padres también delegan en la tablet, en el teléfono, vemos niños muy pequeños en el coche con el teléfono de la mamá, y eso también es algo que nos va a cobrar, sacar la factura posteriormente. Don Ludwig, esa institucionalidad, ¿cómo la podríamos mejorar? Bueno, mire, yo estoy de acuerdo con Katia en que hay que fortalecer la rectoría. De acuerdo con la ley, el PANI es la entidad rectora.
pero el PANI es una institución que se creó en 1930 para atender a los niños en riesgo social, y hoy es como un animal de dos cabezas. Bueno, tal vez no es la mejor expresión, digamos, es una institución que tiene dos visiones, ¿no? dos funciones. Uno es la atención, la asistencia social, y otro es la rectoría. El problema que vemos es que la asistencia social ha crecido mucho con el PANI, pero la rectoría no se ha fortalecido suficientemente. Y ahí lo vemos en este momento preciso que estamos viviendo con el nuevo gobierno, en el cual se requiere, por ejemplo, que las autoridades que han asumido, pues le den continuidad a las políticas anteriores, dialoguen con las organizaciones no gubernamentales, traten de plantear una política de continuidad a lo que había antes. Algunos de los temas que se planteaba en el gobierno anterior, que me parece a mí fundamentales, es el tema de las escuelas para padres o las llamadas academias de padres, que yo creo que es algo que debería masificarse, porque como muy bien dice doña Katia, el tema es cómo educar a los padres y madres de familia y en general a la población a relacionarse con los niños y niñas desde que están desde que son concebidos, porque el problema es que la concepción que hay de los niños y niñas es que son propiedad de los padres, y entonces por eso se les castiga y no se les ve a los niños y niñas como sujetos con los cuales nosotros podemos dialogar. Eso es algo que tiene que introyectarlo la gente para poder tener una sociedad basada en el derecho. Tenemos un Estado basado en el derecho, pero no tenemos una sociedad basada en el derecho, porque más bien, lamentablemente, nuestras familias, las escuelas, las comunidades nos rigen el derecho. Y lo segundo, me parece que es fundamental, es que el Estado costarricense tiene que volcarse a la comunidad. En estos momentos Costa Rica está viviendo una problemática social muy compleja, sobre todo en el 20 y pico % que vive en condición de pobreza, donde hay una ruptura evidente del tejido social. Y las instituciones tienen que ir a la comunidad, como ocurrió durante los años 60 y 70, pero sobre todo en los años 70, a reconstruir eso, y tenemos que tratar de que los niños y niñas puedan ser atendidos correctamente y puedan propiciarse un ambiente, unas condiciones adecuadas para que ellos puedan desarrollarse. Excelente. Agradecerles a los dos, yo creo que es una reflexión muy valiosa. Estamos hablando de nuestros niños, a veces pensamos que estamos hablando del futuro, pero estamos hablando del presente, ¿verdad? Es una realidad muy importante que debemos atender, así que muchísimas gracias a ustedes por haber participado de esta edición del programa, hablando casualmente sobre cómo generar bienestar a nuestra sociedad a partir de la atención de los niños. Quiero recordarles que la tercera edición del programa, esta es la tercera edición del programa, la cuarta edición del programa la vamos a dedicar al tema de política exterior, la relación de Centroamérica con Estados Unidos. Y también recordarle a nuestra audiencia que nosotros tenemos cada miércoles, el último miércoles de cada mes, tenemos una edición digital en el Semanario Universidad sobre diálogos sobre el bienestar, es otra forma de extender esta discusión y este debate en los distintos temas que atendemos regularmente. Les queremos agradecer nuevamente a ustedes, al público que nos escucha y al Museo de Jade, que fue anfitrión en esta ocasión de este programa. Muchísimas gracias y nos vemos.